Vamos a compartir entonces esta cuestión. Este es Ricardo Anaya, ¿no? Panista, demócrata, investigado por la Fiscalía por sobornos y desvíos de recursos, pero eso es otra cosa. Ahorita nos va a hablar de democracia. Esta es la tercera vez, ¿no?, que reaccionamos a Anaya. La primera, bueno, en realidad las últimas dos, ¿no?, entregas no ha hecho otra cosa que lugares comunes, críticas algunas válidas y otras sacadas de contexto, pero cero propuestas. Hasta ahora no conocemos absolutamente nada de la agenda política, programática de Ricardo Anaya que mejore sustancialmente las condiciones de las personas en oposición a lo que está haciendo López Obrador. Vamos a ver, ¿no?, si hoy sí nos entrega algo de eso, tantito de eso. Digo, la verdad, yo no espero mucho de esto, pero siempre es entretenido. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Anaya? ¿Sabes por qué a López Obrador no le gusta contar la historia completa de la transición a la democracia? No, cuéntanos. ¿Cuál es la historia que cuenta López Obrador? Digo, la historia que todo el mundo conocemos, ¿no? Digamos, la transición o la falta transición, perdón, del 2000, ¿no? En una persona que, ¿no?, emerge y se pone hasta arriba de la ola popular para sacar al PRI, ¿no?, como Vicente Fox Quesada, que mientras se forjaban, ¿no?, estos movimientos sociales desde los, ¿no?, 60, 70, con mucho furor ya en los 80s y 90s, en ese lapso, ¿no?, el expresidente Fox estaba dirigiendo Coca-Cola. Entonces, así como una figura popular o que ¿no?, haya significado un cambio sustancial, pues tampoco, ¿no? Vicente Fox también fue antidemócrata. Después de haber enarbolado esa bandera, mete su cuchara, ¿no?, con todo el poder del aparato estatal para beneficiar al candidato de su partido en detrimento de López Obrador. En el fraude electoral, digo, más flagrante que recordamos en la historia moderna, quizás solo opacado por el del 88, pero bueno, es la historia, ¿no?, de la transición política en México. Pero supongo que Ricardo Anaya nos va a contar esa misma historia. Porque lo deja muy mal parado, porque lo desnuda como lo que realmente es. Hay dos momentos clave que explican ese gran cambio, esa transición a la democracia. Son Ilumínanos, justo Anaya. dos momentos de los que curiosamente no le gusta hablar a López Obrador. A Ahorita ver. vas a ver por qué. Chihuahua 86 y el fraude del 88. Primero recordemos que en 1986 hubo elecciones en Chihuahua para elegir al gobernador. En ese entonces todo lo controlaba el PRI, pero debido a la crisis económica que empezó en el 82, la gente estaba ya muy enojada con el gobierno, muy enojada con el PRI. Entonces, en medio de ese malestar social, se cometió un asqueroso fraude electoral en las elecciones para gobernador. O sea, literalmente le Hasta ahí, Anaya tiene razón en lo que está comentando. robaron la elección a Pancho Barrio. Y no porque lo diga yo, los intelectuales más importantes de esa época salieron a denunciar el fraude electoral, hasta un desplegado publicaron. Lo firmaron Octavio Paz y Enrique Krause. También Gabriel Said y Héctor Aguilar Camín, lo mismo que Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis, entre otros. El reclamo no tenía nada que ver con ser de derecha o de izquierda. Era una lucha porque hubiera democracia en México. No, como casi todas las luchas sociales en México, digo, además de, digo, depende cuál sea, y reclamos particulares, ya sean de maestros, de obreros, de ferrocarrileros, de artesanos, de campesinos, de estudiantes, todos, ¿no?, coincidían en el reclamo original de que hubiera democracia en México. Digo, hasta ahí vamos bien con Anaya. Fíjate, Luis H. Álvarez, siendo presidente municipal de Chihuahua por el PAN, inició una huelga de hambre en protesta contra el fraude. ¿Y quién viajó hasta Chihuahua a convencerlo de levantar la huelga de hambre? Un líder histórico de la izquierda mexicana, don Eberto Castillo. O sea, lo que hay que recordar es que Chihuahua 86 fue un parteaguas. Murieron todos los que creían en la democracia. Quizá te estés preguntando, pues, ¿por qué habría de avergonzar todo esto a López Obrador? Pues muy simple. ¿Quién fue el arquitecto de ese fraude electoral en Chihuahua? Spoiler alert, hoy es eh, director de la Comisión Federal de Electricidad. Secretario de Gobernación. ¿Y quién era el secretario de Gobernación en el 86? Era Manuel Bartlett. ¿Y dónde andaba López Obrador en ese momento? En el PRI, calladito como momia.
Era un distinguido priista del estado de Tabasco. El otro episodio que no les gusta es el que pasó 2 años después, la elección presidencial del 88. Compitieron Carlos Salinas de Gortari por el PRI, Manuel Cloutier el Maquío por el PAN, Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Democrático Nacional, al que, por cierto, más adelante se sumó Eberto Castillo. ¿Te acuerdas el que 2 años antes fue a ver a don Luis H. Álvarez a su huelga de hambre? Para sorpresa de todos, el día de las elecciones, ¿a quién le daban ventaja los primeros resultados oficiales? Por primera vez en la historia, no iba ganando el PRI. Los primeros resultados le daban ventaja a Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Pero qué pasó después? Pues todos lo sabemos. Se cayó el sistema. No existía el IFE. Era el secretario de Gobernación quien encabezaba la organización de las elecciones. ¿Y quién era el secretario de Gobernación? Seguía siendo Manuel Bartlett. La caída del sistema no es un mito, es verdad. Hay video del momento en el que se anunció la caída del sistema. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información, pero estamos ya en situación de poder afirmar que el retraso que tenemos. Y algunos dirán, bueno, ese fue Bartlett, pero López Obrador sí apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas. Pues por increíble que parezca, durante la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari, López Obrador se quedó en el PRI. No acompañó en la lucha ni al ingeniero Cárdenas, ni a Eberto Castillo, ni a la izquierda de esa época. López Obrador se quedó en el PRI durante la campaña de Salinas. Y ya después, cuando no le dieron la candidatura que él quería, y esto lo ha documentado Juan José Rodríguez Prats, entonces sí se salió del PRI para ser candidato a gobernador por el Frente Democrático Nacional. Por increíble que parezca, López Obrador se quedó en el PRI durante la elección presidencial de Salinas. Aunque todos los días se repita que la democracia nació con el triunfo de López Obrador, es una gran mentira. Luchas como la del 86 y el 88, en las que él no participó, ayudan a entender lo que pasó después. En 89 se le reconoce al PAN el primer triunfo en una gubernatura. En 96 el IFE se vuelve 100% autónomo del gobierno. Bueno, eso de 100% autónomo del gobierno, pues tenemos, ¿no?, nuestras dudas. Hasta ahora, Anaya ha hecho un compilado histórico bastante acertado, de hecho. Aquí no me vas a ver defendiendo a Manuel Bartlett. O sea, en este espacio se le ha criticado, pues, hasta el cansancio, cabrón, y se seguiría criticando. Igual a personas corporativas como Alfonso Romo, ¿no?, que hoy en la mañanera, cuando se anuncia un programa de infraestructura, dice que lo que hay que hacer, ¿no?, esto es Alfonso Romo, o sea, el jefe de presidencia de la República, dice que hay que quitar todas las barreras a la inversión. Todas las barreras, cabrón. Todas las barreras. Esto lo entendería de un dirigente empresarial, que en el fondo eso es Alfonso Romo, o sea, un representante de cámaras empresariales dentro del gobierno, operando para las cámaras empresariales, no para el gobierno. O sea, cuando no, es que es un nexo y es un... No. Alfonso Romo, Moctezuma Barragán, Manuel Bartlett, vienen directamente de los poderes corporativos históricos en México. Entonces, hasta ahora la crítica va bien. Pero ¿quién es Anaya, cabrón? ¿Representa una alternativa a Anaya a estos poderes alternativos? ¿Representa una lucha ciudadana por la democracia que ahorita nos está explicando? O sea, sabemos, por supuesto que no, cabrón. Anaya no es esa persona ni lo va a ser. Pero bueno, seguimos. Ya van 2 minutos, ¿no? Por ahí. Bueno, más bien quedan 2 minutos. Vamos a ver qué propone Anaya. Porque hasta ahora van 2 videos, casi 3, y 0 propuestas de Anaya. Con Goldenberg como su presidente. En 97, Cuauhtémoc Cárdenas gana la jefatura de gobierno del DF. Y por primera vez, el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. Todo esto hizo posible el triunfo de Fox el 2 de julio del 2000, pero también el de López Obrador en la Ciudad de México ese mismo día. Es mentira que la democracia nació hace 2 años gracias a la supuesta cuarta transformación. Pero además de ser una gran mentira, es una injusticia brutal y una muestra de enorme ingratitud hacia miles de mujeres y de hombres que... Ahora, yo no sé si alguien ha dicho, ¿no?, el propio López Obrador, que la democracia nació hace 2 años. Porque eso es lo que está refutando Ricardo Anaya. Y si esa fuera la postura del gobierno, pues yo diría, pues sí, o sea, que haya surgido hace 2 años es una total mentira. Lo que sí podemos decir es que hace 2 años es la primera vez en la historia del país en que en una elección presidencial se respeta la voluntad de la mayoría. La primera vez en la historia. Eso sí es cierto.
Vamos a ver. Dieron su vida, que lucharon por construir las condiciones que, entre otras cosas, permitieron su triunfo en 2018, exactamente 30 años después del fraude del 88. La historia de la transición a la democracia no es la historia de un solo hombre, es la historia de un magnífico esfuerzo colectivo que hoy está bajo amenaza. Tío, aquí es la parte donde, ¿no?, va a ligar, digamos, va a tomar, como lo ha hecho en los videos anteriores, porciones históricas en las que hace, digamos, una crítica o un recopilado correcto, parcial, pero correcto de la historia, y lo ata a una tesis que, por lo menos en las dos veces anteriores, no ha tenido sustento en la realidad. Vamos a ver si hoy lo ata, ¿no?, a algo sustantivo, material. Está bajo amenaza porque López Obrador nunca ha sido un demócrata. De ahí su complejo de inferioridad frente a intelectuales que... Pero, o sea, ¿cuál es el sustento para decir que López Obrador no es un demócrata? Que no participó en esas luchas sociales en particular, pero participó en otras. O sea, en Tabasco sí es pieza fundamental de la democracia ya. O sea, recordemos la marcha, ¿no?, que hicieron desde allá, o sea, desde Tabasco hasta la Ciudad de México, güey, caminando. Eso no es poca cosa, es un episodio histórico que sin duda, o sea, no es López Obrador el único actor, ¿no?, en la historia de la democracia en México, pero sí es uno muy importante. Eso, digamos, o sea, no pasa nada en reconocerlo. han demostrado su compromiso con la democracia. Nunca ha sido un demócrata. Por eso desprecia a los medios que lo critican. Por eso interviene en el Poder Judicial sin pudor. Por eso inventa una consulta popular que va a costar más que el avión presidencial, no para escuchar al pueblo, sino para manipular una elección. Por eso desprecia a Chihuahua y a su gobernador, porque le acompleja recordar una lucha a favor de la democracia, la de Chihuahua 86, en la que ni él ni los suyos tuvieron los arrestos para participar. Digo, sobre la consulta popular aquí ya, ¿no?, lo hemos dicho ampliamente. O sea, es un ejercicio más político que sustantivo. Y sobre todo la pregunta, ¿no? La pregunta, pues, deslactosada, no descafeinada, que aprobaron finalmente, donde la primera opción era, ¿no?, ¿está usted de acuerdo en juzgar los crímenes, ¿no?, digo, más o menos, ¿no?, apegados a la ley, de estos 5 expresidentes? Y la respuesta final es, ¿está usted de acuerdo en que se revisen las acciones y decisiones de políticos del pasado? Que es muy diferente. Entonces, pues sí, lo que termina siendo es más un circo político, que por cierto, el costo que está diciendo Anaya, de que va a costar más que el avión presidencial, es el costo estimado del INE, porque dijo que tendría que hacerlo en un periodo distinto al electoral. O sea, tendría que ser 2 procesos nacionales para el siguiente año. Lo cual es, o sea, es una aberración completamente. O sea, ¿por qué vas a hacer 2 procesos? Uno para la consulta ciudadana, ¿no?, y donde tienes que entrenar casillas y ponerla en todo el país, y otro para, ¿no?, gobernaturas, senadurías y el proceso electoral más grande de la historia del país. Entonces, o sea, es un sinsentido lo que dijo el INE, que tiene que hacer 2 procesos distintos, uno para la consulta y otro para las elecciones. O sea, cabrón, pues en las elecciones pon una papelita más, güey, ¿no? O sea, y eso no es el costo del avión presidencial, güey. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede en esta cuestión, pero efectivamente ese es el costo que dijo el INE, que a mí me parece también sacado de cualquier proporción. Es ahora o nunca. Toca defender nuestra democracia. Nos vemos la próxima semana. Pero Ricardo Anaya habla como si tuviéramos democracia, ¿no?, o como si tuviéramos una larga tradición histórica en donde las elecciones han sido democráticamente respetadas. Y la tesis o sea, la información que presenta para fortalecer esa tesis es exactamente la contraria. O sea, nos dijo un breviario histórico, de nuevo, bastante acertado, de por qué nunca ha habido democracia, ¿no?, y han habido ganancias de a poco, ¿no?, luchas ciudadanas, luchas políticas, luchas internas de las mismas facciones de poder, que han resultado en un ejercicio cada vez más y más democrático, sin llegar a serlo completamente. Porque bueno, o sea, yo ¿no?, acabo de decir hace unos minutos que el ejercicio de hace 2 años es el primero en donde se justifica o se
se le da la razón a la voluntad mayoritaria del país, pero en esas mismas elecciones tuvimos el caso de Puebla, cabrón, donde tremendas irregularidades, saqueos, robos, violencia, quema de urnas, ¿no? Un proceso insostenible que tuvo que llevar a una nueva elección en Puebla. En el Estado de México vimos en el 2018 un robo material de una elección, güey. A Delfina Gómez, creo que sí es Delfina Gómez. Un robo como tal, güey. En el 2018 avalado por el INE. Entonces esto de que, digamos, tenemos democracia o siempre tenemos democracia, la verdad es que no. Y su hipótesis, ¿no? De que, el INE, ¿no? Desde el 96 es completamente independiente y apartidista y, el poderoso INE, ¿no? O sea, güey, los consejeros del INE eran proporcionales a las fuerzas políticas del país, ¿no? La mayoría del PRI, o una, ¿no? Paridad con el PAN, y tantitos para la izquierda, ¿no? Bueno, la izquierda nominal, para el PRD, o sea, eso no es una entidad apartidista, ¿no? Apolítica, completamente independiente. No, nunca ha sido completamente independiente. Pero bueno, digo, un poco lo mismo, ¿no? Que vemos en ella. Digo, no sé si la siguiente semana voy a seguir ¿no? reaccionando a esta cuestión porque no aportan mucho, ¿no? Y es más o menos la misma fórmula. Un recuento histórico, ¿no? Más o menos, ¿no? Correcto. Y tratar de sostener postulados que no tienen relación con lo que estás haciendo, ¿no? Con el recuento histórico que estás haciendo. Pero bueno, hasta ahí dejamos esta cuestión. Muchas gracias por ver, suscribirse, compartir y nos vemos hasta la próxima.